La renovación de los poderes legislativo y ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas conforme a las siguientes bases. 1. Los partidos políticos son entidades de interés público. La ley determinará las normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención en los procesos electorales. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales en tanto conserven su registro vigente en las elecciones federales inmediatas anteriores, con un mínimo de 3% de la votación contabilizada en el último proceso electoral. Nosotros aquí hablamos del 3% antes de que el Instituto Nacional Electoral adoptara el 3%, antes era el 2%. Antes era el 2%. ¿Sí? Ahora, aquí nosotros estamos haciéndole otra limitante a los partidos políticos. Dice, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales en tanto conserven su registro vigente en las elecciones federales. El partido PT perdió el registro federal, pero conserva el registro en 4 estados. Baja California es uno de ellos. Entonces, para nosotros, nuestro nuevo criterio es que, habiendo perdido el registro federal, ya no participas en ninguna otra elección, ni municipal ni estatal, porque eres de registro federal, entonces no tienes por qué conservar un registro estatal si tu origen no es el estado, es la federación. Entonces, ¿el 3% que se pide aquí es a nivel nacional? El 3% es a nivel nacional, para conservar registro. Nada más para información general, en México, ¿cuántos votantes son en total? ¿Cuántos millones? El padrón es de 83 millones. Eso es lo que se requiere. Por eso la candidatura ciudadana para presidente municipal tiene que ser una candidatura muy bien apoyada en un proyecto para que se puedan recabar esas firmas. Porque aspirantes va a haber muchos, va a haber un chorro de aspirantes a candidatos independientes, pero no va a haber quien reúna esas firmas, porque eso lo que se requiere es proyecto. Una pregunta, ¿y por ejemplo los partidos políticos estatales no van a existir entonces? Sí, pero esos tienen registro estatal. Ajá. O sea, el partido estatal no puede competir a nivel federal, nomás compite en el estado. Entonces aquí sí, si no conserva su registro, pues queda también sin vida. Pero es absurdo que un partido federal pierda el registro federal, pero lo conserve en un estado. Esa es la diferencia. ¿Podríamos aquí de alguna manera prohibir el surgimiento de nuevos partidos políticos? No podemos, porque estaría limitando derechos de las personas. Recuerda que el partido político se fundamenta pues en la inquietud de personas con la misma identidad ideológica de asociarse para participar en una elección. Entonces, si prohíbes el registro para la existencia de partidos, les limitas un derecho al ciudadano. Los políticos se sujetarán invariablemente a procesos electorales internos transparentes, certeros y equitativos que asienten las bases de convivencia democrática y participativa que establece esta Carta Fundamental para los procesos electorales constitucionales. Asimismo, por su naturaleza, los partidos administrarán las prerrogativas económicas que les asigne el Estado con el mismo esmero y pulcritud que esta Constitución establece para el manejo de todo otro recurso público. Las autoridades electorales podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos para organizar y supervisar los procesos electorales internos y velar por el correcto ejercicio de las prerrogativas económicas. Actualmente interviene el Instituto Nacional Electoral, o antes el IFE, cuando había denuncia. Si se conformaba una parte, entonces acudían al INE para que al IFE para que interpusiera los recursos correspondientes. Aquí no, aquí estamos facultando a los institutos electorales a intervenir en la organización de los procesos electorales, de supervisar los procesos internos, los procesos internos de los partidos. Entonces sí debe de tener injerencia la autoridad electoral en la administración de esa competencia interna para que sea democrática y participativa. Cuando un partido político no lleve a cabo procesos electorales internos transparentes y legales
y caigan sus resultados en controversia o den pie a impugnaciones, o cuando en el manejo de sus prerrogativas se determinen irregularidades, estas instituciones perderán el derecho a recibir prerrogativas económicas oficiales para el ejercicio inmediato siguiente. Si no hay democracia interna en un partido y andan con litigio, andan con impugnaciones, que hubo mano de dados cargados, que hubo urnas perdidas o robadas, ese partido en ese momento deja de percibir prerrogativas para el año siguiente, porque no llevó a cabo con transparencia su elección interna. Si también en el manejo de sus recursos hubo vicio, hubo ocultamiento, tampoco recibirá prerrogativas para el año del ejercicio siguiente. Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos hacer posible el acceso a estos al ejercicio del poder público de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo. Solo los ciudadanos podrán formar partidos políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos. Por tanto, queda prohibida la intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente a la creación de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa. Ponemos aquí fin también al manejo de los sindicatos, de los partidos de los sindicatos y de los sindicatos de los partidos, ¿no? Se acaba, pues, se prohíbe la afiliación corporativa, ¿no? O sea que, por ejemplo, el CENTE no tendría la facultad de haber hecho al penal. Exactamente. ¿Qué beneficio ha sido para la sociedad de ese partido? Que ahora es aliado del PRI, ¿no? Ahora entre PANAL, Verde y PRI volvieron a obtener mayoría en la Cámara, ¿no? Entonces, ¿de qué le sirve a la sociedad ese partido? Segundo, los partidos políticos nacionales contarán de manera equitativa con elementos similares para llevar a cabo sus actividades de promoción política, señalándose como financiamiento público asignado para fomentar el funcionamiento desincorporado de los partidos, una partida económica igualitaria y suficiente para la operación básica de los órganos de dirección de todos los partidos que encuentren con registro legal vigente, independientemente del porcentaje de votos obtenidos en el último proceso electoral. Ahorita los partidos obtienen la cantidad de dinero en apego a los votos que obtuvieron. Por eso el PRI es el que mantiene goza de mayores prerrogativas, porque es el que tiene mayor votación. Por eso la lucha entre segundo y tercera fuerza política, no porque sea importante segunda o tercera fuerza, sino por las prerrogativas. Hay una diferencia grandísima entre la segunda y la tercera. Entonces aquí decimos, se acaban las prerrogativas a los partidos y solo se asigna una partida igualitaria para todos los partidos que tengan registro, solo para la operación, solo para el gasto operativo. La autoridad electoral para su asignación y supervisión será establecida por la Asamblea Soberana Nacional. Volvemos, ya no va a ser el Congreso ni ellos mismos quienes se asignen las prerrogativas, sino seremos nosotros, la Asamblea Soberana Nacional, quien le asigne esa partida, ¿verdad?, nacional como órgano ciudadano supremo. Todo aquel partido político al igual se le al cual, ¿verdad?, se le impongan multas y sanciones de naturaleza monetaria por parte de la autoridad electoral, independientemente de la razón o naturaleza de la medida, no será sujeto de prerrogativas públicas adicionales o subsecuentes en tanto no cubra de su propio peculio el monto de las sanciones dictaminadas en su contra. Los partidos ahorita les asignan una cantidad, ¿sí?, incurren en todo tipo de excesos, los multan, les fijan esa multa y les dan la nueva prerrogativa, entonces de la nueva prerrogativa pagan la multa, ¿sí?, como el caso del Verde, ¿no? El Verde no desaparece ni se debilita, tiene multas por cerca de 500 millones de pesos, pero de acuerdo al resultado electoral va a tener prerrogativas por casi 1.000 millones de pesos.
Entonces de ahí mismo pagan las multas. ¿No empuja a los partidos a hacer cosas todavía más ilegales? No, porque el partido, la única ilegalidad en la que incurre el partido es en el abuso del gasto, el abuso de la prerrogativa y en lo turbio y puerco de su elección interna. Pero como no tiene autoridad, ¿sí?, ni es institución pública, no puede alterar, no puede incurrir en delitos adicionales. Quienes incurren en delitos son los candidatos. Operamos nosotros los procesos electorales, la ciudadanía. Ahorita decimos que el INE es una institución ciudadanizada, ¿sí? Pero no es cierto. La constituyó el Congreso, que es político. Le dio el presupuesto al Congreso. El Congreso aprobó los consejeros. Entonces no es una institución ciudadana. Aquí sí va a ser, porque va a depender de la Asamblea Soberana. No se contradice más adelante con que será la Asamblea Soberana Nacional. No, la Asamblea Soberana es la que determina la cantidad, pero la Asamblea Soberana va a ser parte del Estado. Somos el cuarto poder del Estado, ¿sí? Pero en nosotros descansa la soberanía. Aparte del financiamiento público necesario para el sostenimiento de las actividades ordinarias de los partidos, el Estado no asignará recursos o prerrogativas para la promoción de sus candidaturas, de las candidaturas de los representantes de los partidos en los procesos electorales, ni financiará la promoción y difusión de los partidos mismos en sí. No será función de naturaleza pública el promover aspirantes a puestos de elección popular. La Asamblea Soberana Nacional fijará los topes de gastos de las campañas electorales por categoría de contienda y será la autoridad electoral quien vigilará rigurosamente el límite de dichas campañas, imponiendo las sanciones que la ley señale a quien, en perjuicio de candidatos de escasos recursos, rebase los límites, pudiendo llegar la sanción por reincidencia a la cancelación de una candidatura, sea cual fuere la naturaleza de la contienda. ¿Verdad? ¿Y cómo pierde el registro? Cancelando la candidatura. El Estado apoyará en forma igualitaria las candidaturas, cediendo equitativamente durante los periodos de campaña de los procesos electorales los tiempos oficiales a que tenga derecho en radio y televisión, y contarán en igualdad de circunstancias con espacios promocionales en medios impresos, tanto de circulación nacional como local. Asimismo, la autoridad electoral, con cargo al Estado, organizará debates televisivos y radiales entre los candidatos en contienda, espaciados unos de otros en 10 días durante los periodos de campaña. El financiamiento de la promoción publicitaria de las candidaturas para los puestos de elección popular correrá por cuenta y cargo de los candidatos postulados y será rigurosamente sujetos a máximos documentados y verificados por interventor. Estamos aquí asignando nosotros a las campañas un interventor, a cada campaña, a cada contienda, un interventor de parte de la autoridad electoral que va a autorizar los gastos y a supervisar la aplicación de los gastos, ¿sí? Porque ahorita en esta contienda vimos la mañosada de que había muchos espectaculares, pero yo no los pagué, me los pagaron. No hay tal cosa, ¿no? Tienes un interventor que no lo pagaste, excede, lo echas abajo, ¿no? Lo quitas. Pero cada elección han ido sacando mañosadas nuevas, ¿no? Por eso aquí decimos, todos los candidatos, sea candidato independiente, sea candidato de un partido chico, de un partido nuevo, todos tendrán derecho a los mismos tiempos, a los mismos espacios en los periódicos, a los mismos tiempos de radio y televisión, los famosos tiempos oficiales, pero todos iguales, ¿sí? Sin distingos, sin favoritismo, ¿no? B. El financiamiento público por actividades específicas relativas a la educación, capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, equivaldrá al 5% del monto total del financiamiento público que corresponda a las partidas políticas en cada año de actividades ordinarias, a ser distribuido equitativamente por partes iguales a todos los partidos que gocen de registro nacional y que no penda sobre ellos
suspensión de prerrogativas por manejo indebido de los recursos ya asignados o por incurrir en prácticas internas antidemocráticas en la selección de sus candidatos y dirigentes. También los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección de candidatos de los partidos políticos. La propia ley establecerá el monto máximo que tendrá las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no podrá exceder anualmente para cada partido al 10% del tope del gasto establecido para la última campaña presidencial. Asimismo, ordenará los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y dispondrán las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones. O sea, también estamos poniendo tope relacionado con una campaña del tope, ¿verdad? Para no nomás sacarlo de la manga. De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que los bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación. Tercero, los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera permanente de los medios de comunicación social, ¿sí?, y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales de acuerdo con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes. A partir del inicio de las pre-campañas y hasta el día de la jornada electoral, quedarán a disposición del Instituto Nacional Electoral, también cambiar la ley, ¿no?, Nacional Electoral, 48 minutos diarios que serán distribuidos en 2 y hasta 3 minutos por cada hora de transmisión de cada estación de radio y canal de televisión en el horario referido en el inciso D de este apartado. B. Durante sus pre-campañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de 1 minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión. El tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley. C. Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de los partidos políticos al menos el 85% del tiempo total disponible a que se refiere el inciso A de este apartado. D. Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribuirán dentro del horario de programación comprendido entre las 6 y las 24 horas. Alternancia ciudadana en los cargos de elección popular como fortalecimiento de la democracia nacional. F. Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera de los periodos de campaña, de pre-campaña y campaña electoral federal, el Instituto Nacional Electoral le será asignado hasta el 12% del tiempo total de que el Estado disponga en radio y televisión conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad. Del total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma igualitaria un 50% del tiempo restante, un 50%. El tiempo restante lo utilizará para fines propios o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponde en un programa mensual de 5 minutos y el restante en mensajes con duración de 20 segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso D del presente apartado. En situaciones especiales, el Instituto podrá disponer de los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político cuando así se justifique, por ejemplo, los derechos de réplica, ¿no? Si el Instituto considera que un partido ha sido agredido y requiere de ejercer derecho de réplica, el Instituto puede disponer del tiempo para que se dé esa réplica. En todo momento podrán contratar o adquirir por sí o por tercera persona tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión, así como inserciones en medios impresos, siempre y cuando el costo de dichas difusiones partidistas no exceda el 10% del monto del financiamiento público asignado como prerrogativa operativa, y en caso de las campañas los costos de los espacios contratados
estarán sujetos a los límites mínimos de la campaña establecidos por el Instituto Nacional Electoral. Aun cuando las campañas electorales federales no gozaran de financiamiento público, la autoridad electoral, persiguiendo la equidad y la igualdad de oportunidades electorales, velará por el cumplimiento estricto de los topes de campaña para las distintas candidaturas a puestos de elección popular. Las disposiciones contenidas en los párrafos anteriores deberán ser cumplidas en el ámbito electoral en las entidades federativas. Lo que nosotros queremos es, lo que nosotros perseguimos pues, es que haya equidad en el manejo de los tiempos y de los recursos, ¿no? Pero ahorita hay la gran limitante de que un partido o un candidato no pueda contratar publicidad. Toda la publicidad la tiene que contratar el instituto, y eso no es, eso es antidemocrático. Estás privando del derecho a una persona, ¿verdad?, de la manera de cómo maneje sus prerrogativas, sus recursos, y no le puedes impedir que contrate si está dentro del mismo presupuesto, ¿verdad? Si no excedes tus gastos, no le puedes impedir que contrates espacios en prensa, radio y televisión, que es ahorita uno de los problemas que se ha dado, ¿no? Que el INE ordena, sube baja aquel, no, ponme te multo. No es función del INE estar ordenando que se bajen spots, ¿sí? Porque dicen que se bajaron spots porque eran muy agresivos, porque difundían malas imágenes. Bueno, escoge buenos candidatos y no se van a difundir malas imágenes. Pues si escoges candidatos que que hayan tenido antecedentes delictivos, ¿verdad?, o que hayan ejercido abuso de poder, o no hayan concluido un compromiso, le hayan fallado a la ciudadanía, pero tienes que denunciar, ¿sí? Tiene que ser. Entonces, ¿por qué el INE va a entrar a defender la honra de un partido si el candidato es el que no sirve, ¿no? Entonces ahora hubo denuncias, a todos los candidatos los denunciaron porque ningún candidato iba limpio. El Instituto Nacional Electoral, ahí se da otra vez en el apartado B, el Instituto Nacional Electoral. Pero tenía un comentario. Dime. ¿Se podría incluir en este inciso G, en ese 10%, el coste que tiene la publicidad en medios virtuales, por ejemplo? Que también es de cierta manera un gasto privado de publicidad en internet. Entonces, ¿cómo le ponemos? ¿Publicidad virtual o medios virtuales? ¿Cómo se define? Sí, en medios electrónicos. Pero es que ahí, por ejemplo, lo que habla es de todos los gastos, ¿no? Si es virtual, si es en papel, si tiene costo, es fiscalizable por la asamblea. Sí, pero señala... Si señala como tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Y aquí es donde tú decías de agregar los medios. Entonces, dice radio y televisión, así como inserciones en medios impresos, pero no señala medios electrónicos.